Janet, yo les voy a hablar sobre el modelo estructural que desarrolló Sigmund Freud. Como mi compañero Enrique ya les había hablado del primer tópico que Freud había desarrollado, que es el modelo del peine, este va a representar más que nada los niveles de conciencia. Freud posteriormente va a formular un prototipo que tiene que ver más que nada con la personalidad de cada sujeto. El otro va a representar los niveles de la conciencia, es decir, sus profundidades que tiene la conciencia. El modelo estructural del aparato psíquico va a estar caracterizado por tres instancias, que son el ello, el yo y el superyo. Estos van a superponer a la primera tópica, que viene siendo el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Si se dan cuenta, van muy de la mano. Freud sostuvo que el aparato está dividido en tres instancias, que sin embargo van a compartir funciones y que no van a poder estar separadas físicamente. La teoría psicoanalítica fue constituida sobre la premisa de los deseos inconscientes, especialmente los representantes psíquicos de los impulsos biológicos y sexuales. Estos van a ser la parte central, la piedra angular, por así decirlo, de la personalidad humana que todos vamos a desarrollar. Según Freud, desde que nacemos tenemos un ID. La identificación es una parte muy importante de nuestra personalidad, porque como recién nacidos, esto nos va a permitir tener nuestras necesidades básicas satisfechas. Freud considera que la identificación se basa en el principio del placer, que fue algo que él propuso. Bueno, para entender muy bien lo que es el modelo estructural, Freud va a constituir los tres factores básicos. El primero va a ser el yo. Este se le va a considerar como el controlador o el regulador de nuestros impulsos. Esto va a corresponder a la parte más externa de nuestra personalidad. Va a actuar siempre en el principio de la realidad, que el principio de la realidad es el que nos va a hacer distinguir entre lo que es la realidad y la fantasía. El yo se las va a ingeniar para mantener contento al ello. Con él nos vamos a dar cuenta del principio de la realidad, que va a ser consciente en toda esa información. También tenemos como base que el yo nos va a permitir hacer una selección de lo que se va incorporando, lo que podemos percibir y que está sujeto al superyo y al ello. Bueno, como les dije, va a tener como que el objetivo de cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello con el mundo exterior, y a la vez se va a ir conciliando con las exigencias del superyo. El yo va a evolucionar según la edad y sus distintas exigencias. Cuando vamos... Pausa, por favor. Ya se me olvidó. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet. Yo les voy a hablar sobre el modelo estructural que desarrolló Sigmund Freud. Primero que nada, Freud va a desarrollar lo que son los niveles de conciencia, que estos están explicados en el primer modelo tópico que ya les había explicado mi compañero Enrique. Bueno, después de esto va a formular un prototipo que tiene que ver más que nada con la personalidad de cada sujeto. El otro tiene que ver más que nada con los niveles de la conciencia, es decir, con las profundidades que se tiene en la conciencia. El modelo estructural del aparato psíquico va a estar constituido por tres características, tres conceptos básicos que son muy importantes: el ello, el yo y el superyo. Estos van a superponer a la primera tópica, que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente.
Bueno, Freud sostuvo que el aparato estaba dividido a grandes rasgos en instancias que sin embargo comparten funciones y que no se encuentran físicamente separadas. La teoría psicoanalítica fue constituida sobre la premisa de los deseos inconscientes, especialmente los representantes psíquicos de los impulsos biológicos y sexuales, que estos van a ser la piedra angular de la motivación de la personalidad. Freud dice que desde que nacemos vamos a contar con un ID, que es la identificación, una de las partes más importantes de nuestra personalidad, pues como recién nacidos, esto nos va a permitir tener nuestras necesidades básicas satisfechas. Freud considera que la identificación se basaba en el principio del placer. Esto lo va a plantear en los contenidos inconscientes, porque tienen un carácter indestructible y las representaciones de las pulsiones están permanentemente tratando de abrirse paso hacia la conciencia para lograr algún tipo de satisfacción, aunque sea sustituida. Bueno, para entender el modelo estructural se va a basar más que nada en los tres conceptos que les dije. El yo va a ser el que se va a considerar como un controlador o un regulador de nuestros impulsos. Este va a corresponder a la parte más externa de nuestra personalidad y siempre va a actuar sobre el principio de la realidad, que es el que nos va a hacer distinguir entre la realidad y la fantasía. Siempre va a ser consciente de toda la información que entra por nuestros sentidos y que en base a esta haremos una selección y vamos poco a poco incorporándola para percibir lo que es el sujeto al superyo y al ello. El yo también tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello con el mundo exterior. A la vez se va a conciliar con las exigencias del superyo. Va a ser el ejecutor de la personalidad. El yo va a mediar entre las fuerzas que exigen el mundo de la realidad, el ello y el superyo. El yo tiene que conservar su propia autonomía por el mantenimiento de su organización integrada. Bueno, no es 100% consciente, en particular los contenidos referentes a las funciones de defensa son esencialmente inconscientes. Ahora, bien, les voy a hablar sobre lo que es el ello. Este va a ser inconsciente, específicamente subconsciente, va a ser como parcial, es decir, habita en nosotros sin que nos demos cuenta y muchas veces no es fácil de poder controlarlo. Además busca siempre la satisfacción o el placer. Este ello está formado por nuestros instintos primitivos y nuestros deseos reprimidos, lo que a su vez aparecen de forma distorsionada. Se le considera también como la fuente de la energía mental. El ello es la parte más primitiva, la parte más desorganizada e innata de la personalidad, cuyo único propósito va a ser reducir la tensión creada por pulsiones primitivas. Estos son, por ejemplo, el hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. Comprende todo lo que se hereda o lo que se presente al nacer, se presenta de forma pura en nuestro inconsciente. Va a representar nuestros impulsos, nuestras necesidades y nuestros deseos más elementales. Freud constituye que es el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Esto va a operar de acuerdo con el principio de placer y desconoce las demandas de la realidad. Bueno, aquí existen las contradicciones. Lo ilógico, al igual que los sueños, representa la necesidad básica del hacer cubrir nuestras necesidades fisiológicas inmediatamente y sin considerar las consecuencias. La necesidad de obtener comida, la agresividad, así como la búsqueda del sexo, son respuestas del ello
en las diferentes situaciones. Bueno, hay una frase que Freud dice que se llama "en donde el ello era, el yo devendrá". Esta frase más que nada tiene que ver porque se dice que solo se encarga del deseo, las fantasías determinadas con lo constituido. El superyo elige lo que es bueno y lo que es malo. Esto va a regular. El ello quedará reprimido y el yo podrá tomar las propias decisiones. Ahora les voy a hablar sobre el superyo. El superyo va a ser el que resulta de la interiorización de los valores, normas de la conducta. Esto va a censurar los deseos provocados por el ello y la buena conducta del yo. A la edad, por ejemplo, a la edad de 5 o al final de la etapa fálica del desarrollo, el superyo va a desarrollar la moral, que es la parte de nosotros y que se desarrolla debido a las restricciones morales y éticos que vienen precisamente de la misma sociedad. Muchos van a equiparar al superyo con la conciencia como la dicta la creencia de lo correcto y lo incorrecto. El superyo es la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Consta de dos subsistencias, que es la conciencia moral y el ideal del yo. La conciencia moral se va a referir a la capacidad para la autoevaluación, a la crítica y el reproche. El ideal del yo va a ser la autoimagen ideal, que consta de conductas que son aprobadas y recompensadas. Bueno, esos son los tres conceptos básicos que tienen que ver con el modelo estructural. Estos van a constituir este modelo. Y bueno, esto sería todo. Gracias por su atención y bueno, gracias.